Muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre, para mí es un gran honor, un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento, en este día. Y la palabra que vamos a compartir esta noche, por favor acompáñenme en sus Biblias, se encuentra en el libro de Lucas. Lucas 6. Lucas 6, del 27 al 32. Lucas 6, versículos 27 al 32. Acompáñenme, por favor, para una palabra de oración. Padre, grande es tu misericordia, Señor. Gracias, gracias por tantas cosas, tantas manifestaciones de tu amor, de tu perdón, de tu bondad, de tu cercanía, de cuánto nos amas. Gracias, Señor, porque nos hablas de diferentes maneras y nos hablas a través de tu palabra, Señor. En este momento yo te pido, Padre, que envíes tu espíritu y que nos abra nuestros oídos para oír como los sabios y que unjas mis labios, Señor, y que pueda llevar tu palabra con la dirección de tu espíritu en este momento. Te lo pido, te lo suplico y por todos aquellos que escuchan este mensaje, que sea de bendición para todos nosotros. En Jesús lo pido. Amén. Muy bien, Lucas 6, 27 al 32 dice así. Después de estas cosas salió, refiriéndose a Jesús, y vio a un publicano llamado Leví. La versión de Marcos me gusta, las dos son versiones muy parecidas, pero hay una palabrita que me gusta en el relato de Marcos que dice que Jesús pasaba, dice, y al pasar vio a Leví Mateo. Y yo digo, qué imagen tan preciosa. Jesús pasando por aquí. Como pasa un caminante cualquiera, pero resulta que ese caminante es Dios. Qué maravilla. La palabra de Dios tiene joyas en pequeñas instancias, pequeños trozos, fragmentos que llegan al corazón. Dice Jesús, pasando por allí, vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tribunos públicos. Vamos a ver quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran, en pocas palabras, extorsionistas. Eran hombres judíos considerados traidores porque ellos trabajaban para el Imperio Romano, para los romanos que eran los enemigos de los judíos, eran los que los tenían a ellos esclavizados. Y estos hombres eran puestos como recolectores del tributo para obviamente sacar del pueblo. Lo interesante es que el invasor, que eran los romanos, pidiera impuesto a la gente. O sea, era algo terrible, era algo terrible. Y ser publicano era lo peor, la peor calaña que existía para los judíos. Y de hecho, para ellos, todo publicano, todo recolector de impuestos, como lo era Mateo, Leví Mateo, y como lo era Zaqueo, estos eran iguales
que una ramera. De hecho, hay un par de versículos que nos lo indican. En Mateo 18, 17, Mateo 18, 17, dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, los gentiles era lo peor, lo más bajo, eran abandonados de Dios, eran rechazados, eran excluidos, eran cortados. En el mismo nivel estaban los publicanos. Lo más bajo, lo peor. Es decir, esta gente era, al ponerse en este trabajo, supuesto trabajo, estaban para la mente de los judíos. Ellos estaban escogiendo a Satanás y rechazando a Dios. Así que lo peor, eran considerados lo peor. También podemos ver en Mateo 21, 31. Mateo 21, 31 dice, este es el Señor Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces comparaba a los publicanos con las rameras, o sea, era la calaña más baja de la sociedad. Y nadie, ninguno de los judíos tenía que ver con esta gente. ¿Por qué? Porque simplemente ellos cobraban el impuesto, los romanos les ponían una cantidad que tenían que llevar, digamos que fueran 500, y ellos cobraban más. Así que no solo trabajaban para el enemigo, que eran los romanos, sino que también le robaban a su propio pueblo. Entonces, o sea, estos eran extorsionistas, ladrones, es decir, abandonados de Dios por completo. ¿Sí? Así que los judíos no se relacionaban con los publicanos, no se relacionaban. Porque eran inmundos para ellos, ante ellos, era como decir un leproso, ¿no? No se podía estar en el mismo lugar con ellos y tratarlos como si fuera otro judío más, imposible. Así que entendiendo esto, no solo esto, sino que Mateo no solo era publicano. Mateo era el presidente de un gremio de publicanos. O sea que no solo era traidor, sino doblemente traidor, porque además tenía a otros recolectores de impuestos a su cargo. Ese era Leví Mateo. ¿Qué pasó? Él ya había escuchado de Jesús. Él ya había oído de los milagros que Jesús hacía. Sabía de las palabras de Jesús, del trato de Jesús, y admiraba a Jesús. Es decir, no había duda en Mateo que Jesús venía de Dios. No había duda para él. Pero como los fariseos, que eran los dirigentes, eran los religiosos más admirados, es decir, los más santos, le hacían saber a todos ellos que eran un desecho de Dios, que estaban abandonados, dejados por Dios, que simplemente ellos estaban condenados. Pues Mateo nunca se hubiera atrevido a ir
donde Jesús. Sin embargo, en su corazón nació una chispa, un deseo vivo de conocer la verdad. Ese amor por la verdad que solo el Espíritu de Dios puede poner, implantar en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese amor y esa sed de la verdad nació en Mateo por la obra del Espíritu en ese hombre, que para la sociedad era simplemente un desecho, como una basura. Y me maravilla tanto, me maravilla al extremo, cómo Dios, sabiendo ese deseo ferviente de Mateo, no solo deja que Mateo sepa quién es él o escuche sobre quién es él, sino que pasa por donde él está. Y Mateo, como todos los publicanos, ellos tenían como una especie de garita, un lugar donde ellos se sentaban y allí la gente tenía que poner el dinero. Y al pasar Jesús, ¿cómo creen ustedes que se sintió Mateo? ¿Se sentiría muy digno? No, para nada. De hecho, trató de esconderse, ellos como para que no lo viera, hacerse pequeñito. Y me recuerda a Zaqueo, cuando Zaqueo quería ver a Jesús, pero pues por su estatura va y se pone allá encima en un árbol. Y Zaqueo era todavía más, a los ojos de los judíos, era aún más culpable porque Zaqueo tenía todavía más influencia. Era también como Mateo, un presidente de este gremio, uno que dirigía a otros publicanos, pero era todavía de mayor influencia. Así que Zaqueo se monta en ese árbol allá, como quien dice, aquí él no me ve, pero yo lo veo. Y allá escondidito, el Señor solo mira y dice, Zaqueo, baja de ahí, que esta noche ceno en tu casa. Y simplemente me maravilla. Yo no sé tú, pero cierto que es tan maravilloso ver a un Dios que se desvive por alcanzarnos. ¿Qué necesidad tenía Jesús de pasar por ahí? Él se hubiera podido pasar por otro lado. Tenía un montón de gente que lo seguía. No era que no tuviera seguidores. Y Mateo lo sabía. Mateo sabía que Jesús era un hombre de influencia, que estaba haciendo grandes cosas allí donde él estaba, en toda esa región. Así que Mateo se hizo chiquito. Se trató de esconder para que Jesús no lo viera. Jesús era el maestro, un maestro importante, un hombre de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? En Lucas 6:27, una palabra poderosa. Y fue solo una palabra. Pero con esa palabra le desarmó por completo todo aquello que Mateo traía en su corazón, todos aquellos prejuicios, todas aquellas acusaciones, todo se cayó. Esa pared, esa pared de separación que Mateo tenía en su mente entre él y Dios, todo eso se vino abajo con una palabra que Dios le dijo. Y Jesús le dijo, sígueme, sígueme.
qué, qué canción más gloriosa de Jesús. Una sola palabra es como un 100,000 ángeles cantando un coro celestial. Una sola palabra de Cristo es sana el alma hasta lo más profundo, hasta la fibra más íntima de nuestro ser. Una palabra que es además una invitación. Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? En el versículo 28, y él, dejándolo todo. Acuérdense que él estaba allí en su mesa con todo su dinero, con todo su negocio bien armado. Era rico Mateo, un hombre rico. Estaba hecho Mateo. Es decir, no tenía necesidad. Pero Mateo reconocía su mayor necesidad y era la necesidad de un Salvador. Y era una necesidad que no muchos lograban reconocer y que hasta el día de hoy, bienaventurado es el pobre de espíritu. Bienaventurado es el que se reconoce que necesita de Dios, el que reconoce su pobreza espiritual. Bienaventurado es, porque ese va a poder aceptar la invitación que Cristo nos hace todo el tiempo. Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso, mis queridos amigos, se llama fe. Vemos que la fe no es simplemente creer como algo que sucede en tu cabeza, como que creíste y que es algo simplemente, meramente algo intelectual, que te sucede acá, que creíste, bueno, yo creo en Dios. La fe implica mucho más que eso. La fe es una certeza, una convicción. La fe es que tú sabes para dónde vas. La fe es que tú sabes que vas a recibir algo grande o que vas a recibir algo. La fe es acción. La fe es acción. Por eso es que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea, va todo junto. Y lo vemos aquí en Mateo. Él, ¿qué hizo? Número uno, se le cayó todo aquello que tenía en su mente, simplemente colapsó para bien. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que Dios le había dirigido una palabra, o sea, que Dios lo estaba teniendo en cuenta. ¿Cómo era posible que alguien como él mereciera, aunque fuese una palabra? Y él identificó en Cristo que era una invitación real. Mateo, número uno, no dudó. Él no se quedó, que espérate. Recuerdo otro pasaje donde alguien le dijo, ay Señor, pero espérate, yo voy a enterrar a mi padre y a mi madre. Y él dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. O sea, no se puso que con espérate, que mira, que es que yo tengo aquí, que tengo que dar mi reporte a los romanos. No, o sea, todo, se despojó de todo. Recuerdo también aquel ciego, el ciego que solo tenía una capa y que cuando Jesús lo llamó, dice, dejando su capa, o sea, dejó lo único que tenía, una capa que le servía de todo, para el frío, para resguardarse del sol, todo, se despojó. ¿Y en cuántos casos vemos esto? Que cuando el Espíritu llega, entra, cuando sabemos
nos sabemos aceptados, nos sabemos perdonados, nos sabemos atraídos hacia Él. Simplemente deberíamos dejarlo todo, como hizo Mateo. Pero me pongo a pensar, ¿si será fácil dejarlo todo? ¿A qué te aferras? Yo misma me he hecho esa pregunta. ¿A qué nos aferramos? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Sabes cuál es un buen examen para hacernos, que nos ayuda a darnos cuenta qué o quién es lo primero? El versículo que dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, tu mente. ¿Qué es a lo que le gastas más tiempo? ¿Qué es lo que más piensas? ¿Qué es en lo que más inviertes? Ese es tu tesoro. Y si por alguna razón sabemos, porque sabemos, así como yo sé, si no es Dios la respuesta, pues hoy recibimos esta invitación del Señor. No recibimos reprimenda, no. Jesús no reprendió a Mateo y Mateo lo identificó, que al llamarlo Jesús no le estaba diciendo, mira, yo sé lo que tú has hecho, pero ven y sígueme, yo te voy a corregir. No, sabía que en los ojos, en la mirada, en la expresión de Cristo no había reprensión. Y es lo mismo para nosotros hoy. Si vemos y sabemos que lo primero donde está nuestro corazón no es Cristo, pues recibamos esta invitación que Él nos hace hoy. Sígueme, sígueme. ¿Qué puede valer más en esta tierra o en este mundo que Él? Que el Señor Jesús. Nada, 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 nada se compara, nada se compara al gozo, a la alegría, a la salvación, a la abundancia, que solo Cristo nos puede dar, a la comunión íntima con Él, al compañerismo de caminar con un ser que simplemente te ama y te perdona y te restaura. ¿Qué puede ser mayor que eso? Nada. Así que, volviendo a la fe, vemos que esto es fe. Dejar todo, dejar nuestros proyectos. Hemos mencionado esto en otras ocasiones. Muchas veces nuestros proyectos nos alejan, nos quitan el enfoque del proyecto de Dios. Señor, yo tengo este proyecto aquí, mira, esto es lo que yo tengo, o sea, yo pienso que es bueno, pero yo quiero saber cuál es tu proyecto. Y en estos días se lo dije, Señor, mira, esto es lo que yo pienso que hay que hacer, pero si esto no es, Señor, mira, que se haga tu voluntad. Yo te lo pido, por favor, que se haga tu voluntad. Muéstrame cuál es tu proyecto. Y dejar lo que pensamos que es muy bueno, que es muy... Deshágase para lograr tener cabida a recibir el proyecto divino para tu vida. Porque Dios tiene un proyecto para ti, porque lo tiene para cada uno. Y hoy, cuando hice esa oración, así como renunciando a aquello, yo, bueno, Señor, ya, o sea, no recibo respuesta, no sé si esto es, yo lo dejo que se haga tu voluntad. Entonces hoy recibí respuesta. Hoy recibí respuesta. Y qué alegría,
qué gozo cuando tenemos una confirmación de qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que esto es fe. Lo dejó todo, se levantó y le siguió. Sin dudar, sin vacilar, como dijimos. Número 1, no dudó, lo dejó todo. Número 2, se levantó. Número 3, le siguió. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien ser capaz de dejar un negocio tan lucrativo para seguir a un hombre en sandalias que no tenía ni casa? ¿Cómo es que eso es posible? ¿Cómo es que nosotros podemos dejar nuestras cosas tan buenas si es que nos están separando de Dios para seguir a Cristo Nazareno? Solo por la obra del Espíritu. Solo por la obra del Espíritu. Porque pareciese que, bueno, es claro, o sea, ¿cómo voy a comparar algo de la tierra con Dios? Obviamente, yo voy a seguir a Dios. No es tan claro. Porque yo lo sé, porque yo soy humana, yo sé que no es tan claro y no es tan fácil. No me pueden decir que sí, eso es bien, yo renuncio a... Es obra del Espíritu lograr hacerlo. Y lograr hacerlo todos los días. Y las veces que haya que hacerlo. Y volver y renunciar y volver y entregarse a Él y permanecer en Él y estar... Es decir, que nada nos quite el gozo de tener una comunión con Él y de caminar con Él como lo hizo Enoc. Como lo hizo Enoc. Entonces, yo veo el afán del Señor Jesús aquí buscándonos, buscando a Mateo. El Señor fue donde Mateo, el Señor fue donde él estaba. Y así Él viene donde nosotros todo el tiempo está viniendo, nos visita. Él está con nosotros, no hay duda. Nunca dude que Dios está lejos de usted. No, Dios no abandona, porque es que Dios no puede abandonar, no es parte de su naturaleza abandonar y alejarse, que es que tú hiciste esto, entonces yo me... No, o sea, Él es amor. Y Él está con nosotros siempre. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros con Él? Recientemente estaba orando por eso. Yo, Señor, por favor, yo quiero que tú estés conmigo. Por favor, ven aquí, está conmigo, no te vayas. Y me viene esto a la mente. Yo, pero, ¿quién dice? O sea, hija, yo estoy aquí. Pero ¿estás tú conmigo? Esa es la pregunta. Y nuevamente, si sabemos cuál es la respuesta, y la respuesta es, no sé, o no, entonces Él nos dice hoy, hijita, hijito, sígueme. Entonces, ¿cómo sería ese gozo de este hombre? Saberse abandonado de Dios, repudiado por la sociedad, la basura más grande. ¿Cómo se sentiría con esa semejante invitación? Era mejor que el mismo emperador romano lo hubiera invitado. O sea, no hay comparación, no hay comparación. Como si usted lo invitara aquí en la tierra, no sé qué, o sea, no, ni eso, no hay comparación. La felicidad de este hombre, la felicidad, que dice, yo le voy a organizar un banquete en mi casa. Y yo simplemente me gozo y me maravillo. ¿Cómo es que darle un banquete a Dios? O sea, al que hizo el universo, al que hizo todas las cosas, toda la comida, todo, o sea, darle un banquete. ¿Eso qué es para el Señor? Pero claro, o sea, el Señor lo recibió
con mucho agrado, con mucho agradecimiento. ¿Y sabe qué? Mateo no solo lo invitó a su casa al Señor, que eso ya de por sí era impensable, que un judío entrara en casa de un publicano. Recuerden que era lo peor. No, eso no se veía. Entonces, que Jesús entrara en casa de un publicano, ay, ay, ay. Él sabía lo que eso le iba a costar. Sabía que se iba a traer más enemigos encima por parte de fariseos. También sabía que el pueblo, muchos del pueblo iban a dejarlo, porque ¿cómo es que éste entra en casa de esta gente? Imposible. Pues Jesús va. Y Mateo no solamente invita a Jesús a su casa, sino que invita a sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Pues otros igual que él. Así que estaban todos allí, felices. Dice, Leví le hizo un gran banquete, Lucas 6:29. Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos. O sea que no había uno, había muchos. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Se puede imaginar esa alegría de esa gente? No, 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 yo no me imagino esa escena. Y el Señor Jesús, fíjense ustedes, es como si el presidente de la nación fuera a donde un homeless, un indigente, allá y entrara a lo que sea donde vive, o bueno, cualquier lugar allí, refugio, y comiera con él. O sea, ¿cómo se sentiría esa persona? Jesús estaba haciendo un acto de reconocer la dignidad del ser humano. Jesús, al sentarse allí en esa mesa, les estaba haciendo saber a ellos quiénes eran ellos para Dios. Quiénes eran ellos en realidad, hijos del Altísimo, hijos de Dios. Así que la sola presencia de Cristo en esa casa y a esa mesa y comiendo de lo más bien con ellos, compartiendo la comida, eso les estaba devolviendo a ellos su dignidad. Estaba reconociendo el Señor su dignidad. No era que no la tuvieran ya, sino que ellos ya no la reconocían, no se sentían dignos, porque los habían rechazado, los habían votado su propio pueblo, por lo que ellos hacían. Así que un gran ejemplo del Señor de perdón, de amor, de reconciliación. El ministerio de reconciliación de Cristo con los pecadores. Con nosotros, con todos nosotros. Es un ministerio fiel y es un ministerio fundamentado en el amor eterno. Por eso el Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y siempre lo hará. Y dice que los escribas y los fariseos murmuraban, y dice que murmuraban contra los discípulos, o sea, ellos se fueron donde los discípulos, a ponerlos a ellos, a poner malestar, ¿no? Entre los discípulos y Jesús. Y les decían, pero ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y el mismo Jesús le dijeron, pero ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué le dijo Jesús? Escuchen muy bien lo que les dijo Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén.
Así que un médico no va a ir donde están los sanos, un médico va donde están los enfermos. El problema está en que si el enfermo no se sabe enfermo, no sabe que está enfermo, o no acepta que está enfermo, entonces no va a ir donde el médico. Es así. Cuando vamos donde un médico, generalmente es porque sabemos que tenemos un problema u otro, lo vemos, lo sentimos, pero si no tenemos esa conciencia, entonces necesitamos que alguien nos revele cuál es nuestro estado real. Y esa es obra del Espíritu también. No para acusarnos, porque hay un acusador, es uno solo, y es Satanás. Dios no vino para acusar. Pero si Dios nos revela nuestra condición, es para que reconozcamos nuestra necesidad de Él y para que vayamos donde el médico de médicos, que no solo sana el cuerpo, sana el alma y restaura todo nuestro ser. Como los fariseos se sabían muy sanos, se fueron con las manos vacías. Es aquel versículo que dice, a los ricos envió vacíos, mas a los pobres llenó de bienes. Aquellos que se reconocían necesitados de un Salvador, como los publicanos, gente que no eran fanáticos ni sabían que necesitaban un Salvador. A esos Cristo pudo llegar y a esos Cristo pudo sanar. Qué maravilla, qué gozo tan grande tener un Dios así. Un Dios que nos busca, que pasa por aquí, por el frente tuyo, enfrente de tu casa, enfrente de tu cuarto, enfrente de donde tú estás, pasa. No solo pasa, sino que te ve. No solo te ve, sino que se queda contigo. Cena contigo. Y si le abres la puerta de tu corazón, entra a morar contigo y te restaura por completo. Te perdona y su amor nos renueva cada día. Ese es el llamado y el mensaje para cada uno de nosotros en esta noche. Quisiera tener una palabra de oración. Oremos. Padre, gracias. Gracias por... Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darte a ti mismo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vida en esta tierra y vida eterna. Señor, te pedimos en esta noche que como con Leví Mateo, tú pases por aquí, por donde estamos, que tú nos veas adentro en nuestra alma, Señor. Nos restaures, Padre, por completo. Y te pedimos, oh Dios, que envíes tu Espíritu, que entres a nosotros, Señor, para que esa oración que tú hiciste un día, Padre, que seamos uno, como tú y yo somos uno, sea una realidad en este día. Tú nos conoces, oh Dios, conoces todo lo que hay en nosotros. Revélate a nosotros y revélanos aquello que necesitamos dejar, que nos puede estar separando de ti, Señor,
para seguirte. Y haznos hoy esa invitación a cada uno de seguirte y que lo hagamos sin dudar, con certeza, con convicción de que vamos a recibir un galardón muchísimo más grande, incomparable, que no tiene ni punto de comparación con las cosas de la tierra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra y por esta meditación y este tema que nos diste en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.